Vamos a mostrar un primer ejercicio con las espadas ya desenvainadas para aprender a utilizar la mecánica de las dos espadas tal y como lo hacemos nosotros. Comenzaremos de esta manera, con las dos espadas fuera, aunque de inicio únicamente utilizaremos la espada corta, y el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Cuando él venga, yo esperaré, colocaré la hoja justo al lado de su mano delantera. Esto que puede parecer sencillo a priori, de sencillo no tiene nada. Si mi postura no es correcta, y por ejemplo estoy aquí, yo para hacer esto tendría que hacer esto, que él me va a ver y va a cambiar, o tendría que hacer esto para llegar recto, que él también me va a ver y me va a cambiar igualmente. ¿Qué implica esto? Que mi posición ya debe ser la idónea para que yo pueda permitirme el lujo de, con hacer este movimiento en el cual ni articulo el codo ni articulo el hombro, pueda llegar a mi objetivo, reduciendo al máximo su capacidad de ver lo que hago. Evidentemente algo va a ver, pero la cuestión es que vea lo mínimo posible y cuando ya no tenga capacidad de rectificar su movimiento para neutralizar el mío. En consecuencia, yo espero que venga y en este punto busco de controlar acá. Si llego aquí, pues simplemente vengo para arriba y controlo. Esto es bastante difícil. Razón de más para estudiarlo. Una vez hemos empezado con este movimiento, ya comenzamos a incorporar la segunda acción, que no va a ser totalmente simultánea, sino que va a ser consecutiva. Prácticamente seguida, pero no a la vez. Entonces, cuando él venga, yo controlo la mano y automáticamente busco de entrar aquí y, al tiempo que con este filo controlo esta mano, con la parte baja del filo de la katana controlaría el antebrazo y con la parte superior le estaría cortando el cuello y la técnica finalizaría con este gesto en el cual cortaríamos y acabaríamos con el contrario. Cosas que no hay que hacer. Ahora voy a por esta espada, que antes te expliqué lo que no hay que hacer con esta. Si yo entro más o menos correctamente, pero hago algo parecido a esto, no va a funcionar porque me va a ver. Si yo entro más o menos y hago algo parecido a esto, no va a funcionar porque me va a ver. Fijaos que siempre vamos a parar al mismo sitio. Si al contrario percibe que va a sufrir un daño, pues va a mirar de neutralizarlo como sea. Al contrario, no es un zombie que va como un tonto a la muerte. No hay que plantearse eso porque no os lleva a ninguna parte. El contrario, hay que suponer que es alguien versado en el uso de su herramienta, en este caso la espada, que sabe lo que hace y que no nos lo va a poner fácil bajo ningún concepto. En consecuencia, tenemos que movernos de modo que no le alteremos lo más mínimo, que él esté convencido de que va a conseguir lo que quiere hacer. Y solamente al final, cuando realmente, en cierto modo, le hemos dejado hacer lo que él quería, es cuando se va a encontrar con que él mismo se ha autodestruido con su acción. Estamos aquí, él viene y mi movimiento tiene que permitirme finalizar al contrario. Esta más o menos ha funcionado, pero si os habéis fijado, yo he cometido el error de aplicar más intensidad de la cuenta y él se ha comenzado a ladear. Aquí diría que lo hubiera entrado, pero esto no está tan bien como debiera, así que ya bien que haya fallado porque así puedo explicar otra cosa que no debemos hacer. Hay que aprovecharlo todo. Mi movimiento debe ser lo más invisible posible. Ahora está algo mejor, ¿no? Pues aquí tenéis otro ejercicio para ir practicando.